están haciendo en este momento tan particular de su vida, que muy inspirados en esta idea de un poeta que se llama William Ospina, en que la educación debe darle un lugar especial al pensamiento, a la creatividad, a la comunicación, a la socialización y a la felicidad. Empezamos a trabajar con este grupo de chicos que son de noveno, décimo y 11 en poder encontrar formas de contar lo que ellos quieren hacer y también de descubrir qué es lo que les ofrece el municipio. Por ejemplo, en una de las escuelas, lo que hay al frente del colegio son 3 cantinas y un salón de belleza. Entonces, como que salgo del colegio y qué opciones tengo, ¿no? Voy a una librería, me tomo un café, prendo mi celular, mi computador y me pongo a investigar. No, voy y busco una cerveza, ¿no? Como que, ¿cuáles son las opciones que hay cerca al colegio que te brinda el contexto? Eso por un lado. Por el otro lado están las fincas llenas de plátano, de aguacates, de guanábanas, que son las fincas de sus familias. Pero también pasa que hay un rechazo a ese contexto rural, porque ustedes saben que después de casi 60 años de conflicto armado, pues apenas ahora estamos tratando de imaginar qué podría ser un país distinto a un país en guerra. Entonces todos estos niños y estas familias pues vienen de ese contexto que es un contexto de violencia, de pobreza, de desplazamiento interno del campo a la ciudad. Entonces pues todo eso afecta también este tipo de decisiones que se toman en ese momento y afecta también las preguntas que ellos se hacen. Entonces, pues, bueno, siguiente que ya hablé de eso. Entonces el proyecto básicamente tiene que ver con jóvenes, estos 3 conceptos: jóvenes, territorio y tecnologías. Eso es como lo básico. Y lo que queríamos era explorar oportunidades para crear o innovar en el territorio y elaborar relatos. Estos eran como los objetivos: elaborar relatos personales o colectivos en diferentes formatos como dibujo, fotografía, audios y textos que dieran cuenta de las experiencias que están viviendo los chicos de este colegio desde su propio punto de vista. No era como nosotros decir, así vemos que están los jóvenes en Fresno, como una cosa de diagnóstico, que era algo que se mencionaba ayer también en la discusión sobre ciencia abierta, que nos hace falta escuchar al otro y no solo diagnosticarlo y como medirlo, sino como ver, bueno, ¿tú qué tienes para decir? Entonces esa era la idea de El Planeta en la Escuela. Y ahí juntamos también algunas de esas cuestiones: la creatividad, las posibilidades del emprendimiento local y las tecnologías. Como les decía, para amplificar estas preguntas sobre el futuro y encontrar algunos caminos que tal vez eran posibles para resolverlas, pero teniendo en cuenta el contexto local. O sea, ¿qué era lo que brindaba, además de las 3 cantinas y el salón de belleza, qué brindaba Fresno para estos chicos que no se van a poder ir o que no se quieren ir, ¿no? También es una posibilidad. Entonces hicimos unas visitas a emprendimientos locales, después de que ellos así como que alzaron la mano y dijeron, nos interesa hablar de tal cosa, nos interesa este tema. Entonces estos fueron los temas que los chicos, por los que los chicos manifestaron más interés: agricultura, mecánica de arreglar guadañas y aparatos, belleza y ecoturismo. Entonces hicimos unas visitas a una finca de ecoturismo, hicimos una visita a un salón de belleza, a un taller de mecánica y a una finca agroecológica, y los chicos iban con la misión de entrevistar a las personas que están en su pueblo y que decidieron quedarse y hacer algo ahí. Y esa idea de voy a conocerte a ti, el mecánico que toda la vida nos ha arreglado la guadaña de la finca, y te voy a ver como alguien que tiene algo para contarme, cambia totalmente la relación y empieza a generar unas dinámicas de identidad y de, no sé, como que cambia el chip de esta gente se quedó aquí porque no había más opción, sino esta gente se quedó aquí, hizo algo interesante por su familia y por el pueblo y por nuestro entorno. Entonces esas memorias de esas visitas y otras historias que ellos empezaron a contar las transformaron en una serie de talleres que tuvieron con artistas, en dibujos, fotografías, textos, y eso pues fue lo que hicieron como después de las visitas. Esos resultados los compartieron a través de una red local
que ha venido ensayando carisma desde hace mucho tiempo en Fresno, tenemos que aclarar que hay una relación como sentimental ahí con el pueblo porque alguien de carisma es de allá. Entonces, por eso también es que como ha habido mucho interés por trabajar y ensayar como cosas para ver qué sucede, ¿no? Entonces la red local Quimera ha estado como ensayándose en distintos colegios y esta vez como que ya tuvo un sentido que no estuviera ahí solamente para que los profesores cargaran contenidos. Ustedes saben que una red local es lo que estaba explicando Carolina con las comunidades indígenas, ¿no? No se necesita conexión a internet, se conectan los computadores, no es que no se necesite, o sea, si hubiera, pues bien, pero es una alternativa cuando no hay y cuando se va a demorar en llegar también. Entonces, de todas formas, eso sirve para desarrollar algunas habilidades digitales, para que no tengan que gastar dinero, por ejemplo, en fotocopias. Los niños de estas escuelas llegan caminando después de una hora y media, o sea, es un contexto bastante adverso. Entonces, pues cualquier ayuda para los maestros, las maestras o para los mismos estudiantes es súper valioso. Entonces, ellos lo habían empezado a ensayar con sus propios materiales y nosotros esta vez ya llegamos como con una idea de, bueno, compartamos en esa red local los videos, las fotos, los dibujos que ustedes han venido haciendo en este proceso y eso lo volvió también como una especie de, pues le dio como otro valor y no solamente es como, ay, ahí está, no sé, el material que nos puso el profesor o la profe, sino que ya están nuestros videos, nuestras imágenes, nuestros dibujos. Entonces eso como que va cambiando la relación con la tecnología, ¿no? Cuando uno ya la siente como más propia y no solamente como algo que te da información, sino que tú la alimentas también. Entonces, bueno, en realidad todo el proyecto giró en torno a estas preguntas, como qué aprendemos, cómo podemos compartir el conocimiento y en medio de eso, pues, qué pensamos sobre el futuro, sobre el trabajo, sobre el territorio, sobre la colaboración. El grupo, he hablado como solamente sobre Fresno, pero hay un grupo como espejo, digamos, en Medellín, que es bien interesante el contraste con ellas porque ellas es un grupo de mujeres de más o menos 20 a 25 años que están trabajando temas como huertas urbanas, feminismo. Entonces el encuentro con los chicos de Fresno ha sido increíble porque los chicos de Fresno hablan de una hectárea como si fuera pues este pedacito de tierra y las de Medellín son como, no, una hectárea, pero una hectárea es muchísimo y ellas están sembrando sus semillitas en el andén, en el balcón. Entonces eso para los chicos de Fresno fue muy impactante en un encuentro que tuvimos en Medellín porque ellos se dieron cuenta de que sabían mucho sobre la tierra, de que sabían mucho sobre los procesos agrícolas, sobre los procesos de siembra, y que había gente que a ellos les parecía como muy chévere, como estas chicas que son así como chicas de ciudad, que valoraban mucho ese conocimiento. Bueno, entonces esto ha sido como el planeta de la escuela. ¿Sí? ¿Y qué pasó en septiembre de este año? Y es que un representante de la Cámara, que se llama Rodrigo Rojas, presentó el proyecto de ley que busca prohibir, también lo voy a leer porque son bien interesantes los títulos, prohibir el ingreso de dispositivos de tecnología, de telefonía móvil a los establecimientos educativos del país a estudiantes de los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y se restringe su uso en las aulas. Entonces, nosotros cuando empezamos como a ver el movimiento pues de red local que hemos instalado allá, pues lo hacen a través de sus teléfonos móviles, porque el gobierno ha dado muchos jugueticos, ha dado tablets, ha dado computadores que se desactualizan, que se pierden, que los profesores les tienen miedo también. Entonces, como con los aparatos propios han estado haciendo uso de esos celulares. Entonces, justo cuando estaba yo en una de mis visitas a Fresno, me di cuenta del proyecto de ley y le pregunté a una profesora, ¿puedes poner el video? Oh, no. Profe, ¿dónde estamos? Estamos en la Avenida Brillante, Escuela Brillante, el municipio de Fresno, Tolima.
Le quería preguntar entonces, usted me estaba contando ahorita que están usando una red local y que los chicos se conectan a esa red a través de sus celulares, ¿cierto? ¿Qué están haciendo con los celulares? A ver, pues es indispensable que la tecnología llegue a estas escuelas que son de difícil acceso. Y a través de esta red nosotros hemos podido trabajar con los niños de una manera más tecnológica, que ellos ingresen a videos, que ingresen a juegos didácticos, matemáticos, que ellos puedan interactuar con sus celulares, porque a veces los computadores les están dañando, entonces los niños traen sus celulares y a través de ellos se conectan, miran los videos, desarrollan los talleres y trabajan de una manera más dinámica y creativa en el aula de clase. Eso sí, pues los celulares son solamente para eso. ¿Y los niños están tranquilos con eso? Felices, porque es una forma diferente de ellos aprender, no es esa clase tradicional que nos dieron a nosotros, sino es una clase más interactiva donde ellos van aprendiendo al ritmo de ellos mismos, van haciendo, van buscando los recursos que necesitan y lo hacen. ¿Y qué pasaría si mañana les decimos que ya no pueden traer el celular al colegio? Ay, no, volvemos a la prehistoria porque es terrible. Yo trabajé en un colegio netamente tecnológico, modelo 1 a 1, y saber que ellos pueden ingresar, trabajar directamente con un computador y ver que esa herramienta es útil pedagógicamente y no para lo que les muestran otras personas o los mismos medios de comunicación, es genial. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Soy periodista en el fondo. Entonces, ¿cuáles son, si puedes poner la imagen otra vez del Congreso, por favor? ¿Cuáles son los problemas de esta regulación? Y es que, además de que, pues, uno que me parece muy grave es que se legisla desde el centro del país, ¿no? Otra vez se piensan las leyes desde Bogotá, desde esta idea de que todas las aulas tienen agua, que todas las aulas están conectadas a internet. Entonces los celulares son un problema porque generan distracción, porque generan ansiedad, lo cual es cierto, pero entonces se piensa que la legislación va a solucionar todos estos problemas, se regula desde el centro del país y no se tiene en cuenta cómo se va a gestionar esa prohibición, por ejemplo, en una escuela como esta, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo al chico que tiene que caminar 1 hora y media para llegar al aula, no traiga su celular? Si es lo único que a lo mejor le sirve para decir que le dolió el estómago y se tiene que devolver para acá, no sé, como que hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. Lo otro es que se legisla también desde la prohibición y eso es súper común en todas las legislaciones que quieren regular internet, y es que es el miedo y la prohibición es lo que manda como la parada, y eso tiene un look súper llamativo para los medios de comunicación, tiene como una cosa que, esto fue de los primeros proyectos de ley que presentó el nuevo gobierno, que se presentan en el marco de este nuevo gobierno, entonces también pues tienen como eso en común. Y también que hace falta entender el acceso a la tecnología más allá de la oferta comercial, ¿no? Si no está ligado a una oferta comercial, entonces no hay acceso a internet. Eso es también algo como muy problemático. Y creemos que este proyecto afecta como también la idea de que se puedan fomentar y reconocer y legitimar el uso de redes locales, como la que estamos ensayando en Fresno, que no es la única, en municipios en el sur del país también están haciendo este tipo de redes mesh o redes locales, y esto como que desconoce que la gente al final se conecta a la red a través del celular que llevó al aula. Entonces, como que esas son como algunas de las preocupaciones que tenemos, y les cuento rápidamente para terminar que la semana pasada fue el primer debate de este proyecto en la Cámara de Representantes. No tuvo un solo voto en contra, solamente hicieron un cambio que en vez de prohibir, propusieron restringir, introdujeron una excepción para personas con discapacidad, restringe el uso celular de uso personal, o sea, como el celular de cada uno. El uso de tecnologías en colegios será de uso pedagógico, pero eso siempre es tan vago que no sabemos. Y señala la responsabilidad compartida entre gobiernos, padres, colegios para enseñar un uso regulado de tecnologías. Ese video que yo les mostré, se lo logró mostrar Carolina Botero, que es la directora de Carisma, a este representante. No sabemos qué impacto tuvo, pero pues al menos estas cosas empiezan a ver que
pues está cambiar prohibir por restringir, bueno, ahí vamos, pero definitivamente la conclusión a la que llegamos es que hacer una mala regulación de uso de tecnología puede ser una amenaza para la libertad de expresión, en la medida en la que va a aumentar las brechas digitales, va a seguir excluyendo a los que ya están excluidos y no va a tener, y no se puede seguir legislando desde el centro pensando en que vamos a hacer una solución para todo el país cuando en realidad no estás entendiendo los contextos locales y regionales y de provincia, ¿no? Entonces yo lo dejo por ahí. Muchas gracias. La idea es que de pronto hagan o comentarios o preguntas para ya finalizar. 5 minutos. Alrededor de todos los temas. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Jair Ábrego. Tengo como 20.000 preguntas porque me hicieron esperar, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué tanto las brechas de seguridad digital se van a ir reduciendo? Es decir, brindarle no solamente a los periodistas, sino a las personas que se encargan de difundir información para dar a conocer, ¿no?, al pueblo cosas que muchas veces ellos no están enterados. Uno de esos casos, sabemos que, bueno, no solamente el periodismo, sino también el arte vincula, ¿no?, ese tipo de información, ¿no?, para difundir con el pueblo. Pasó hace unos años que en Costa Rica, precisamente, hubo una intervención artística que era, bueno, era resguardada por la Universidad de Costa Rica. Fue un grupo de Vicerrectoría de Acción Social y ellos lo que realizaron fue una intervención, ¿no? Había 4 grupos. Los 2 más emblemáticos era uno de género, del cual yo era parte, y luego hubo otro que era resistencia. Los de resistencia intervinieron estatuas que eran sumamente emblemáticas, ¿no?, y parte de la historia de todo lo que era la universidad, ¿no?, y la historia. Intervinieron, le pusieron pañuelos, hicieron cuestiones, se subieron y todo eso. Entonces hubieron ciertos medios que se informaron de eso, ¿no? Y por un lado la Universidad de Costa Rica, al tener autonomía, los resguardó y no permitió que las cosas llevaran a más, no llegaran a más. Por otro lado, nosotros en género también hicimos ciertas intervenciones, ¿no?, que fueron un poco más con respecto a las masculinidades, feminidades, ¿no?, y cómo el lenguaje está metido, ¿no?, desde la parte de nosotros. Luego de eso hubo un colectivo que se formó que ya no era parte, era independiente, con la misma gente de ahí, y lo que hicieron ellos fue no una intervención, sino que publicaron una canción que era un discurso de uno de los políticos que quería reelegirse, José María Figueres, no sé si lo conocen o les suena el nombre. Él también fue parte de la OEA y cuando volvió a Costa Rica estuvo preso y todo, y se quería reelegir. Entonces, las personas que estuvieron involucradas fueron como 5 personas y tuvieron persecución, pero un tipo de persecución pasiva. Dieron con el IP de donde fue publicada la canción. Esa canción estuvo en vigilancia como 2 semanas. Bueno, perdón, esa casa estuvo en vigilancia como 2 semanas por parte de organismos judiciales. Las personas que estuvieron también intervenidas en las canciones, el productor, los artistas, ellos también tuvieron como un tipo de persecución un poco pasiva, ¿no? No los llegaron a confrontar, sino que los andaban vigilando. Hasta el sol de hoy, ellos, ninguno está en la cárcel, ¿no?, porque fue algo completamente artístico, ¿no? Pero vuelvo al punto, ¿no?, y quiero hacer hincapié en esto de la libertad de expresión, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros mismos, al combatir algún medio, ¿no?, alguna plataforma o algún tipo de status quo, ¿no?, nos volvemos parte de, ¿no? Y cómo esa brecha se va a ir reduciendo, ¿no? Cómo se puede reducir al buscar respaldo dentro de plataformas o de encriptaciones de información en donde uno mismo pueda sentirse protegido, ¿no? Porque esto no solamente ha pasado en Costa Rica, ¿no? Ha pasado en infinidad de países donde también dictaduras han estado involucradas, ¿no? Aquí en Panamá, en Colombia, en Argentina, Brasil, sobre todo casos en España, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Y nuevamente muchas gracias, ¿no?, por todo el aporte.
Ok, a tu presentación. Sí, justo hay una cita. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad no tengo mucho que agregar porque tú bien lo has dicho, o sea, no solo las personas, no solo los periodistas o las personas que se dedican a circular y a difundir información sufren ese tipo de violencia. Solo te quiero enseñar una cita a la que me hiciste acordar cuando hablabas. Ya, bueno, mi presentación, como sabes, fue de violencia de género en línea y yo también tuve la oportunidad de conversar con una artista que hacía performance político. Entonces ella dice: cuando hice mi primera performance, hice un video en el cual yo escribía "yo aborté con flores". Al día siguiente de que lo publicó en sus redes, me empezaron a llegar amenazas de que me iban a matar, me iban a golpear y que ya sabemos dónde vives. Y esta experiencia de esta artista no fue la única que recogimos en los testimonios. Y como comentaba en mi intervención, la principal manera de amedrentar, como tú bien dices, no les llega necesariamente a pasar algo físico, pero solamente el ejercicio de intimidar y de amedrentar ya atenta contra la integridad psicológica de las personas, y esa es también una forma muy importante de violencia. Entonces, para responder tu pregunta de que hay que cerrar la brecha de seguridad digital, sí, pero sobre todo cuando se trabaja con poblaciones vulnerables, yo creo que hay que tener un acercamiento muy holístico, interseccional, entender que no solamente es un tema de género, sino es un tema de atender a discursos de odio en contra de, no sé, que tienen una base machista, racista, homofóbica, clasicista, en fin, las diferentes formas de discriminación. Un trabajo que estamos haciendo en Hiperderecho es, por los últimos 3 meses, ha sido solamente reunirnos con estos grupos, a generar confianza, a generar espacios de colaboración, porque no se trata solamente de un problema técnico, es un problema social. Entonces, reunirnos, conversar, generar esos lazos ha sido muy importante para ahora recién poder empezar a hablar de seguridad digital, porque la verdad, en nuestra opinión, no sirve de nada simplemente ir por el país repartiendo kits con encripta, ponte una contraseña segura, sino es también entender cuáles son las necesidades, las preocupaciones, los sentimientos que están generando estas situaciones y tratar de adaptar todo ese tema de seguridad digital a esas necesidades muy específicas. Entonces, eso sería lo único que agregaría a lo que tú comentaste, que la parte de generar estos vínculos y esta confianza es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con poblaciones vulnerables a la violencia. Yo quisiera agregar una cosa más para hacer seguimiento a lo que dice ella. Es muy importante generar esa confianza porque mismo de que incluso yendo uno a hablar sobre estos temas y que al comienzo parecen como muy estratosféricos para ciertas comunidades, finalmente después te terminan asociando como un espacio seguro y acuden a vos cuando se le presentan los problemas. Nosotros tuvimos una serie de acercamientos y talleres con una comunidad, con una comunidad de mujeres trans en Paraguay, específicamente trabajadoras sexuales. Entonces empezamos el proceso con ellos, con ellas hablamos sobre los conceptos y ellas te miran al comienzo y te dicen: bueno, mira, me parece muy interesante lo que me decís, pero mi problema es que la policía me mata en la calle. No es que mi teléfono puede ser hackeado por alguna figura que yo no entiendo tampoco. Entonces, justamente también esa figura y ese enfoque holístico es demasiado importante. Pero posteriormente, por ejemplo, eso nos sirvió para que ellas acudieran a nosotros cuando se les bloquean sus perfiles en Facebook, por ejemplo, porque en particular ese es un grupo que es de mujeres trabajadoras sexuales, pero activistas por los derechos humanos también. Entonces, nosotros las ayudábamos a recuperar esas cuentas. Ellas tenían todo un ejercicio de cambiar cada 3 meses sus cuentas porque ya estaban acostumbradas a que se les bloquearan esos perfiles por distintas razones cada 3 meses, y como era tan difícil para ellas y tan complejo comprender las dinámicas de esa plataforma, entonces optaban por hacer algo nuevo nomás. Pero cerrar esa brecha es clave, pero generar primero esos acercamientos y esa confianza. En IPANDETEC hace unas semanas acudimos a un cineforo por invitación del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Mujer, para que en un colegio en el área de Don Bosco, por San Miguelito, los jóvenes tuvieran información sobre cómo ejercer una ciudadanía digital. Estamos hablando que son jóvenes entre 13 y 15 años, y el objetivo del cineforo era hablar sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género. Entonces, experiencias que pudimos recabar de ese primer acercamiento con los jóvenes es que ejercer una ciudadanía digital es tan importante como saber que
ellos en el entorno digital ya no se están sintiendo seguros. Para ellos el Internet ya no es un lugar seguro, ya no es un lugar en el que pueden expresar totalmente sus ideas porque llegan comentarios, ofensas, difunden sus fotografías, opiniones y no tienen control o no pueden decirle a la otra persona deja de hacerme daño, porque en el momento en el que manifiestan una debilidad es el círculo vicioso. Entonces creo que el primer paso para disminuir la brecha es acercarnos a través de grupos que están organizados para que la información pueda difundirse de manera más rápida. Y lo otro, no olvidar que hay principalmente dos grupos vulnerables. Primero son las personas que no tienen contacto con la tecnología de forma nativa, es decir, las personas mayores de 45 años, quizás 50 años, nuestras tías, nuestros abuelos, que no tienen ese contacto nativo con la tecnología y que es de ahí de donde probablemente vengan gran parte de esas cadenas, porque la información que les llega a WhatsApp piensan que es cierta y no tienen esa habilidad de buscar información en internet. Y lo otro, que son los menores de edad, que tienen de por sí ya muchas restricciones para acceder a contenido que les pueden brindar una perspectiva más amplia. Súper corto, que en verdad no hay manera de resolver el problema de la seguridad de la brecha digital, de la misma, porque en el fondo supondría la posibilidad de eliminar un riesgo, de la misma manera que uno puede eliminar el riesgo de salir a la calle y que alguien pase de un autónomo o lo que sea. Entonces hay que también aprender a vivir con esos riesgos, y ahí es donde yo creo que es súper importante habilitar a las comunidades que pueden ser más susceptibles de ser violentadas, de fortalecerse y ver cómo se llama esto, sobrellevarlo, digamos. Entonces, yo creo que ese punto también es importante, como que no podemos partir de la premisa de que tecnológicamente vamos a resolver un problema que excede los límites de la tecnología. Eso sería, no sé. Sí, superar la visión del solucionismo es algo muy prudente en seguridad digital. La seguridad digital es un proceso, al igual que la seguridad física e integral, ¿no? Si te das cuenta, nosotros tenemos muy socializadas muchas prácticas, pues avisar a dónde vamos, ir por tal lado de la calle, o sea, un montón de prácticas analógicas, lo podríamos decir así, que tienen su símil también en la seguridad digital y con las cuales, como dice Patricio, como han dicho también mis compañeras, pues simplemente se tiene que aprender a vivir con ello y implementarlo, no hay más. Solo agregaría, pero a Hacking Team lo compra una policía corrupta, ¿sí? Entonces el problema de fondo era también la corrupción. El problema con la violencia es una estructura patriarcal que hace daño hace miles de años. Entonces como que entrarle al problema digital solo como viéndolo desde esa perspectiva nos hace perder las cosas que están detrás. El tema de la conectividad, por ejemplo, es un problema de exclusión social que no es solamente el problema de que no hay plata para llegar hasta municipios como Fresno, sino que sistemáticamente ha habido unas poblaciones excluidas en nuestra sociedad y eso pues ya supera el tema tecnológico. Entonces pues eso lo dejo por ahí. ¿Preguntas? ¿Refrigerio? ¿Quién dijo? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, un aplauso para todos, para todas. Muchas gracias por haber participado, con sus preguntas, con sus comentarios. Muchas gracias a los que nos vieron por streaming. Muchas gracias a Google por habilitar este espacio también, a IPANDETEC, y bueno, hasta que nos veamos en la próxima oportunidad. Chao. Hace muy